Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven desde las plataformas de Facebook y YouTube. Hoy estamos nuevamente con nuestro programa Vivencias Pastorales, con mucho gozo, ya que el Señor nos viene ayudando. Y hoy tenemos un testimonio más que compartir. La palabra de Dios dice en Eclesiastés: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Muchos dicen que no se puede servir a Dios en la juventud, pero hoy tenemos un testimonio vivo de que Dios está llamando a los jóvenes. Nuestro pastor Rafael Pecho Barrientos, un hombre que fue llamado por Dios desde su juventud. Amén, pastor. Le damos la bienvenida a Vivencias Pastorales. Gracias por la invitación, amados hermanos. Saludarlos primeramente en nombre de Jesús. Y bueno, es mi bendición, mi gozo también estar en este programa y poder aportar algo de las experiencias que Dios me ha dado desde el día que me convertí. Y eso sería nuestro saludo. Amén, pastor. Estamos con gozo de que usted pueda estar aquí y vamos a empezar con las preguntas. Pastor, ¿usted cómo llegó a los caminos de Dios? ¿Cómo Dios lo rescató a usted? ¿En qué situación se encontraba usted, siervo? Bien, yo antes de conocer como católico, de conocer a Cristo, vivía, apartado, lejos de Dios, a pesar de que no tuve vivencias malas, juntas, no tomaba, no fumaba, pero sin embargo, todos de alguna manera, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni un justo. Y entonces me alcanzó el pecado. Yo no conocía a Dios y un día el pecado me alcanzó, la única vez que cometí un pecado de fornicación. A través de ese pecado fui afectado con una enfermedad de transmisión sexual y pasó los meses. Esa enfermedad era curable, pero a los 7 meses se hizo incurable. Fui a los urólogos y pasé por 4 urólogos y todos me desahuciaron. Me sacaban análisis, el último me dio algunas posibilidades, pero bueno, ni con las penicilinas de 1 millón a cada lado no pude. Después también, luego de eso, pensé que la vida era así, ¿no? Que de algo se iba a morir uno, ¿no? Y luego, cuando estaba en esa situación, me dieron 3 meses de vida y pasaban los meses y yo normal, como que era fuerte, como que no tenía miedo a la muerte, pero ya en el último mes es que cuando comencé a entrar en un pánico, un miedo, pero igual trataba de demostrar que no tenía miedo a la muerte. Ya le habían dado 3 meses de vida. Por supuesto. Yeah. Y luego de eso, cuando ya estaba en el mes, ya comencé a tener cierto temor, el único mes que faltaba. Y el médico decía 3, una posibilidad, la probabilidad que me daban. Y ahí es, en ese mes es que, estando yendo a un lugar de entretenimiento, a un cine exactamente, algo me sacó de ahí. A una cuadrita, estaban en una plaza pública allá en Iquitos, pues me convertí en Iquitos, en la plaza 28 de julio. Algo me llevaba ahí, me paré, estaba en una campaña evangelística. Yo no sabía si era campaña, pero después me entero y me impactó el testimonio de un niño de 12 años. Un niño que contaba cómo Dios había restaurado su familia, la había logrado integrar cuando su papá estaba lejos de ellos. Y Dios lo rescató. Eso me impactó porque yo viví en un hogar donde mi padre nunca vivió con nosotros. Nos criamos con mi madre, éramos 5 hermanos. Como digo, yo era católico. El pastor Rodolfo estaba predicando ese día y la palabra penetró mi corazón, me hizo reflexionar, me hizo ver mi condición de pecador y le entregué mi vida a Jesús. Ese mismo día el pastor hizo un llamado y yo pasé al frente, caí de rodillas ahí
y acepté al Señor. Luego el pastor dijo que habían ahí personas que estaban desahuciadas, que estaban enfermos, que Dios lo iba a sanar. Y yo me puse de pies y comencé a pedirle a Dios. Ellos oraron, no nos tocaron nada. Oraron y entiendo que Dios me sanó ese día, a pesar que en ese momento no sabía que estaba sano. Yo al siguiente día recién me doy cuenta de que Dios me había sanado, había hecho un milagro. En mi cuerpo vi las cicatrices de la enfermedad y me pude dar cuenta que Dios me había hecho un milagro ese día. Y así es como yo conozco a Cristo. O sea, usted entrega su vida al Señor y su cuerpo, que estaba, digamos, dañado por la enfermedad, ahora estaba cicatrizada las heridas. Sí, completamente. ¿Y su familia más cercana a usted cómo reaccionó, que sabía de esta situación? Mi hermano menor, un año menor mío, él vio, porque yo estaba llorando, yo cuando vi lo que Dios había hecho, que yo entendía recién que era Dios, ¿no? Y entonces mi hermano entró a la ducha, me vio y me dijo, cuando vio lo que Dios había, esas cicatrices, mi hermano se asustó, se sorprendió, dio un paso como para atrás y me preguntó dónde había sido lo que había pasado. Le digo, en la Plaza 28 de Julio. Y esa noche él también fue, pero no fue conmigo. Cuando yo estaba en esa campaña, yo vi que él pasó al frente, mi hermano, porque yo me sorprendí que él había ido y pasó al frente y también le entregó su vida a Jesús. ¿Su hermano no fue con usted? No fue. ¿Lo vio recién cuando él pasaba al estrado? Sí. A entregar su vida al Señor. Para mí una felicidad, una bendición grande ver a mi hermano también. Amén. Gloria a Dios. Y después de que usted se convierte, ¿dónde empieza a congregar? En la iglesia central, en Yavarí, en Iquitos. Mi pastor quedó ahí establecido como el pastor Elías González, que era el pastor, hijo del pastor Rodolfo González. La obra empezaba ahí, que fue por el mes de julio del año 87, si no me equivoco. Él quedó como pastor y ahí comencé a congregar en el Yavarí. Y ahí fue mis inicios. Pasó un bautismo, yo no me bauticé, no me quería bautizar tampoco, pero sí Dios había hecho una obra completa en mi vida, porque yo iba a convivir al templo, comencé a hacer limpieza en el templo también. Yo no era ni miembro ya. El hermano que hacía la limpieza regresó a Lima, era el pastor Estrada Maíz y el pastor Lucho Mesa, que eran los colaboradores del pastor Elías. Ellos regresaron a Lima y hasta eso yo me quedé haciendo la limpieza porque no había nadie quería limpiar, y yo, no siendo miembro, comencé a limpiar el templo. Y ahí es cuando uno primero bautismo, yo no quise bautizarme. En el segundo bautismo yo hice la doctrina las 2 veces, y en la segunda ya decidí bautizarme, bajar a las aguas y bueno, ya me hice miembro. Prácticamente al año de convertido ya estaba bautizado. Luego pasaron 3 meses y el pastor un día, el presbítero anunció que se iba a haber un anexo por primera vez. Ya estaba edificado el templo, edificado, y iba a ocuparlo una pareja de hermanos o iban a ser 2 hermanos. Y entonces el pastor anunció eso, y un día estaba yo, una tarde, había terminado de hacer la limpieza y de pronto veo que estaba orando ya para irme a mi cuarto. Estaba orando y ahí tuve una visión. Yo no quería servir a Dios como pastor porque los jóvenes me decían a mí: oh Rafa, hay que servir a Dios, tú no quieres ser pastor. Yo le digo: no, yo no quiero ser pastor. Y yo no le explicaba por qué. Yo no le explicaba mis razones. Yo escuchaba que al pastor le criticaban, le hablaban, murmuraba a la gente de él. Y veía la vida como vivía un pastor con ciertas carencias. Y como yo tenía un dinerito que yo
renuncié a mi trabajo y me dediqué a servir a Dios. Y yo decía, no, yo no quiero ser pastor por eso. Y los jóvenes... Usted veía que a su pastor le criticaban. Sí, hablaban. Y también que pasaba carencias. Sí. O sea, ¿qué carencias vio en su pastor? Bueno, un día yo como hacía limpieza, él me llamaba y me decía, Rafa, anda a comprarme al mercado. Y yo, por siempre, él me abría la puerta un poquito y me sacaba la mano así. Pero yo no veía adentro. Y un día él abrió, su esposa le llamó y lo abrió un poco grande y vi que su colchón en el suelo, vi sus cosas, que todo eran poquitas cosas y yo decía, él duerme en el suelo. Y entonces él cerró, pues ya había visto. Entonces yo me quedé con eso, dije, Dios mío, ¿cómo mi pastor, hasta yo tengo una cama y él no tiene, duerme en el suelo, un colchón en el suelo, y así dormía. En el mismo cine, ahí estaba un espacio que habían hecho, su salita, su cuarto. Entonces, más era por eso, ¿no? Porque decía un pastor... Sufre mucho. Sufre el pastor. Y entonces eso lo desmotivaba. ¿Usted? Sí, me desmotivaba. Pero los jóvenes siempre me decían, oh Rafa, ya hay que servir a Dios, hay que ser pastor. Los jóvenes, habían varios jovencitos que siempre me estimulaban. Yo decía, no, yo no. ¿Pero por qué? No quiero. No le decía por qué. Hasta que en ese día estaba orando y el pastor, era un día lunes, había dicho, mañana, un día dominical, mañana van a venir los hermanos que ya los vamos a enviar a la obra. En la dominical no dijo quiénes. Y ese lunes yo estaba ya para retirarme, estaba orando en el altar y yo me di cuenta el pastor en qué momento llegó. Estaba orando y mientras oraba, yo en una visión me vi que estaba en un monte iluminado. De pronto no sé cómo me caigo y es por un hueco que me voy yendo. Me voy resbalando, quería agarrarme y no podía. Me iba por un hueco, así como un túnel oscuro. Y llegué, hacia velocidad iba, y llegué a una parte donde ya había una luz, así como candela, y me estoy yendo así, y en mi conciencia dije, este es el infierno, dije. Y ya cuando estoy a unos 5 metros de ir de frente a ese lugar, dentro de esa, alguien bajó, así, bajó, se interpuso un personaje, y yo me quedé ahí, como que alguien me detuvo, porque yo no sé cómo me quedé en seco parado ahí a unos 3 metros nada más. Y él estaba en esa parte como tapando ahora esa parte de la candela, y me dice, yo te necesito en mi obra. Yo te voy a usar en mi obra. Si tú no quieres entrar a este lugar, tienes que obedecerme, sírveme. Si no, este va a ser el lugar para ti. Y yo en ese momento comencé a llorar, ya entré en conciencia, como que me di cuenta que había sido una visión. Y entonces comencé a llorar y dije, sí, Señor, yo te voy a servir. Yo no he querido servirte por estas cosas. Y en ese momento yo estaba llorando y viene un hermano y me dice, Rafa, el pastor te necesita. Pero ellos no escucharon, porque yo estoy en el altar, el cine era largo, ellos estaban al final, en el último asiento, en la última butaca, estaban el presbítero y el que me llamó y otro más. O sea, se supone que esos eran los que iban a ir al anexo. Y dijo, mira, Rafa, ¿sabes qué? Acá están todos muchachos, no hemos encontrado matrimonio, ellos se van a hacer cargo del anexo. Pero tú los vas a acompañar, como tú sabes tocar el acordeón, tú vas a poner la música y los 3 van a estar. Amén, pastor. Porque yo dije 2, pero en este momento Dios me ha puesto en mi corazón que tú vayas. Y era en ese momento mismo que Dios me había llamado a la obra. Pero yo ese rato quise decirle al pastor, pero al siguiente día sí se lo dije, lo que había pasado la experiencia. Me dijo, gloria a Dios, me dice, pero ahora lo que te falta es el Espíritu Santo. Entonces, así como yo tuve la experiencia del llamado de Dios a su bendita obra. Esa fue su experiencia de cómo Dios le llamó a la obra. Correcto. Esa visión. Así es, una visión. Amén. Entonces ya usted empieza, después de que tiene esa visión, ahí en el altar orando y llorando, después de que tiene esa visión, es que le llaman en ese mismo instante para ir a la obra. Al anexo. Al anexo. Al primer anexo que se abre ahí. Como el músico.
el que toca el acordeón. La iglesia de San Juan, porque ahora es un presbiterio. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo fue el trabajo ahí, siervo? Ese fue en ese primer anexo que usted estuvo. Allá, como O sea, en el anexo, nosotros empezamos, fuimos 3. Por ejemplo, era como este lugar, ya estaba hecho, era de calamina todo, pero no había ni un alma. El primer día que nos mandó el lunes, no había nadie. Y eran como las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y entonces nos mandó, y tiene que ir rápido ahorita, hoy día empieza el culto. Nos fuimos, llegamos allá y comenzamos a invitar a las personas. Sí, voy a ir. Vamos, le decíamos, vamos, hoy día va a empezar un anexo acá del movimiento. Y sí hemos visto el letrero, sí vamos a ir. Y un hermano iba contando, van 10 que van a ir, decía. Por todo ese pueblo joven fuimos invitando y supuestamente unos 50 nos habían aceptado. Y en la noche, ya llegó la noche, mirábamos, no vino nadie, a las 8 empezamos el culto, no venía nadie. Al frente había un policía, su esposa tenía una tiendita, y entonces fuimos como no venía nadie, fui al frente a comprar, digo, voy a invitarle. Y le digo, señora, no, porque no había nadie, éramos los 3 nada más. Tremendo templo hecho, era anexo. Y la señora dice, sí me gustaría ir, tengo problemas con mi esposo. Y él sale el esposo, y entonces dice, no, yo voy a ir. Sí, le dijo, sí, voy, espérame un ratito, dijo. Yo feliz, lo esperé, era la primera almita. Llegó, entró con su hijita, y esa noche dijimos, pues se va a entregar a Cristo, y uno de los hermanos, supuestamente que estaban encargados, predicó, nada, no pasó nada, no se entregó, pero sí venía las noches. Los 3 días de la semana venía. Y así estuvimos alrededor de 2 meses con 3 personas. Él, su esposa, otra ancianita que venía. Entonces el presbítero un día nos reúne y dice, mira, ¿sabe qué? Ustedes 2 van a regresar acá y Rafael se va a quedar ahí, a cargo. Bueno, yo me quedé a cargo ahí, me mandó un hermano nuevo y empezamos ahí. Y hasta ahí la obra estaba así. Pero llegó una anciana y me dijo, hermano, ¿usted quiere que crezca la obra? Sí. Yo veo que usted viene temprano, se va a predicar, invita a la gente, pero más que nada usted lo que tiene que hacer es orar. Puede salir unos 2 días de la semana, pero quédese un día a orar nada más. Me quedé a orar. La anciana se lo dijo, sí, con autoridad. Sí. Y bueno, yo era muchacho, era anciana, y yo sabía que eso era de parte de Dios. Y amén. Vamos a orar. Y esa noche vinieron como nunca. Se entregaron a Cristo esa noche. Mire, la gente comenzó a llegar. Y ahí ya se convertían. El hermano era nuevo, ni siquiera, era recién bautizado. Y él en la puerta nos ayudaba, él dirigía el culto. Él hacía todo y ya yo predicaba. Y así fue la obra, ya éramos 10, 12. Y un día pasaron un grupo como de 10 hermanos. Llegaron, yo veía que siempre ellos pasaban y miraban y pasaba ese grupo, porque ellos eran de la Bautista. La Bautista terminaba el culto a las 7:30 y cuando ellos pasaban nosotros todavía estábamos en pleno culto. Siempre pasaban, iban y venían. Y un día ellos vienen y entran, terminó el culto y me dijo, pastor, quiero hablar con usted, nosotros queremos congregar acá, nosotros somos de la Bautista, pero termina muy poco el culto, no nos sentimos bien, cuando pasamos sentimos algo. Y yo le digo, mira, yo no soy pastor, soy un hermano. Eres un hermano y que acá no hay pastor. No, nosotros le expliqué. Y me dice, pero igual queremos unirnos. Nosotros somos 15, hoy estamos venidos 10 nada más. Y al siguiente día vinieron todo el grupo y éramos más. Hicieron la doctrina, se bautizaron. Yo no le daba doctrina, se iban a la central. Se bautizaron y a los 6 meses éramos como 30 ya, a los 6 meses. Y 30 hermanos, no, miembros eran. Todo ese crecimiento que usted empezó a ver, le empezó a alentar. Sí, claro, lógicamente, porque, bueno, allá en Iquitos nunca se había abierto, era nueva la obra,
nunca había habido anexo, era el primer anexo de San Juan. Y habían otras personas que pasaban de una congregación, tenía todo tipo de instrumentos, tenían pastor todo, y tenían 4 o 5 años. Y un día el pastor de ahí vino y me dijo, pastor, ¿usted cómo hace para que crezca la iglesia? Yo le digo, no, yo soy un hermano, no soy pastor. ¿No eres pastor? No. ¿Tú no estudias teología? No. Pero deberías estudiar teología. Sí, más adelante vamos a estudiar teología. Y yo hasta ahí, yo no tenía el bautismo. La gente se convertía y no tenía el bautismo. Ya mi experiencia más adelante en un culto especial, el pastor quiso venir con el presbítero vino con los hermanos de la iglesia central, que eran bastantes. Y no daba adentro y afuera, estaba la gente, y ahí es donde yo tuve la bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero antes de eso, antes de llegar a esa parte del testimonio, ¿cómo sustentaba los gastos que pudiera haber en el anexo? Allá. ¿No había gastos? No, porque la iglesia era propia. Era propia. No se hacía ninguna actividad porque nosotros nos abocábamos a salir a predicar todas las tardes. Veníamos a las 4 de la tarde, nos reuníamos 3, 4 hermanos, después eran 5, después eran 10. Nos reuníamos y después nos íbamos a predicar, a repartir folletos, de predicar casa por casa. Trabajo evangelístico. Trabajo evangelístico. No se hacía actividad, nada. ¿Por qué? Porque lo que entraba se llevaba a la central. No teníamos gastos ninguno. Porque, como le digo, todo era propio. Son la luz y el agua. Como llevábamos las ofrendas, la iglesia pagaba eso. Entonces, como ya la iglesia crecía, aumentaban a veces los casos de consejería. ¿Cómo usted los manejaba eso? Allá, muchos de los casos que venían los hermanos, matrimonios, a decirme que decían, hermano, tengo problemas con mi esposa o mis hijos, problemas. Y yo le decía, sí, hermano, me contaban, y yo le decía, hermano, mañana le traigo la respuesta. Porque yo en ese momento, como problema de matrimonio, yo era soltero, no sabía cómo hacerlo, y todavía no tenía el bautismo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo iba, le decía a mi pastor, al presbítero, y él me decía, esto, aconséjalo de esta manera. Pero todo con la consejería era el siguiente día. Y entonces hasta que lo veía incómodo el pastor, cada vez que yo le iba a decir, hay este problemita, hay esta otra situación. Y es verdad, es importante el Espíritu Santo, porque uno puede estar en un anexo, hasta como diácono, sin el Espíritu Santo. Uno no es lo mismo tener el Espíritu Santo que no tenerlo, porque a veces es la parte humana de uno, nuestra humanidad, la carne, que a veces actuamos nosotros, queremos resolver problemas, queremos dar una consejería, queremos orientar, y lo podemos hacer de una forma humana, y no hay nada mejor que sea el Espíritu Santo que Él nos guíe, y que Él sea Dios mismo el que oriente, ¿no? Entonces yo lo hacía, en mi humanidad tampoco lo hacía, tenía miedo, era el pastor que me daba las directrices, las orientaciones, y yo se lo daba a los hermanos. Los hermanos eran nuevos, no se incomodaban, no decían, oye, pero que hoy día yo quiero la respuesta, no, simplemente ellos esperaban, yo se lo daba al otro día. Y así fue hasta que un día el pastor me dijo, oye, Rafa, ¿sabe qué? Ya no me vengas con esas cosas, ya preocúpate de buscar el Espíritu Santo, porque tú necesitas el Espíritu Santo para que puedas orientar a los hermanos. Y ya ahí como que tomé cierta conciencia, dije, en verdad, y comencé a tratar de buscar el Espíritu Santo, y bueno, ayunando, vigilando, y oraba, sí, yo le pedía, hasta que Dios me habló a través de un hermano nuevo. A pesar que era nuevo, yo ya estaba en el anexo. Él me habló y yo lo acepté, porque él me dijo, mira, yo soy un hermano, de repente no me vas a recibir el consejo de parte de Dios, pero Dios dice que Él te va a bautizar con el Espíritu Santo, pero no como los hermanitos acá oran por ti, en las vigilias, en los ayunos. Señor, bautízalo al hermano Rafael con el Espíritu Santo. Los niños, las hermanas lloran acá por ti para que recibas el Espíritu Santo, porque tú haces un anexo. Y el Señor me habló y me dijo que a él dile que yo lo voy a bautizar cuando él entre en ayuno de 4 días, de 3 días, de 4 días. Y cuando él me dijo, yo entendí que eso era
porque no sabía cómo. Yo pedía, le pedía al Espíritu Santo en ayuno y todo, pero 4 días, 3 días, era como un reto. Yo decía, puede ser que así sí Dios me lo dé. Y comencé a hacer los ayunos de 3 días, 4 días. Cada mes hacía ayuno de 4 días. Hasta que un hermano se enteró, me comenzó a acompañar y comenzamos a hacer ayuno de 4 días. Hasta en eso también el pastor Nilson Blin, que está ahora en España, ¿no? En España. Él también nos acompañó en ayunos de 3 días, 4 días, buscando al Espíritu Santo, hasta que llegó el momento que Dios nos dio esa bendición. Amén. ¿Cómo fue? Allá en una escuela dominical estábamos, nos había visitado el presbítero con toda la iglesia al anexo de San Juan, era un anexo. Y al finalizar el culto, ese día predicó el pastor David Vizcay, el papá del pastor Vizcay, y terminó el mensaje todo y se recogió la ofrenda, y para finalizar el presbítero me llama para despedir, y yo abro el micrófono para despedir, y en vez de hablar normal comenzó a hablar en lenguas, y ahí cayó la gloria de Dios, porque los hermanos comenzaron a llorar, yo empecé a llorar, hablaba en lengua, hasta que ya despedí el culto y sentía un amor tan grande, algo especial en mi vida, porque desde ese momento, como dije, Dios mío, esto era lo que yo necesitaba, era algo como el Espíritu Santo no es solamente lenguas, el Espíritu Santo es Dios en tercera persona en el ser humano, y entendí ahí que eso era lo que necesitaba. Yo sentí el amor de Dios por toda la gente, sentí amor por todas las personas. Yo dije, ahorita me voy corriendo a decir a la gente que Cristo vive, Cristo salva. Esa fue mi experiencia. Amén. La iglesia lloraba, se cumplió la petición que tenía la iglesia, sí, ¿no? Así es. Lloraban los niños, dicen, ¿no? Los ancianos. De la iglesia central. Oraban. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Entonces usted empezó ya ahora con el Espíritu Santo, seguía trabajando en la obra. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Se quedó ahí en ese lugar. Bueno, en el anexo he estado 4 años. Ya de que yo empecé, pasaron 3 años y se estableció como iglesia San Juan. Y después al año ya me promovieron como predicador laico y ya quedé como pastor ahí, porque siempre me decían, hermano, la iglesia, no teníamos 80 personas. Ahí nosotros, parte de la experiencia que quería contarle es que San Juan, todos conocen, todos saben la experiencia. Cuando empezamos ahí, nosotros vimos muchos milagros, danza en el espíritu, profecías. La gente de ese lugar de San Juan, un día cayó la gloria de Dios por primera vez cuando el Señor bautizó a varios hermanos y hermanas, a niños. En un día cayó la gloria de Dios en ese lugar. Las 2 ventanas se llenó de gente, y la puerta de gente en conversa se llenó de multitud, como que había muerto alguien, como que había habido un escándalo, pero era Dios derramó su Espíritu Santo. La gente nunca había visto danzar a las personas ahí, la gente danzaba. Había un hermano que era bajito nomás, saltaba como a 2 metros, el techo era alto, es como que le habían puesto un resorte. La gente miraba eso, yo también miraba, yo abrí mis ojos, yo decía, ¿cómo puede una persona saltar tan alto? Él estaba danzando, pero era como que tenía unos resortes y saltaba alto. Otro hermano danzaba en el altar, habían 2 peldaños. Por uno de esos peldaños, él danzaba de espalda. Se iba de espalda danzando así, se daba una vuelta así y de espalda regresaba. Eso era algo, la gente miraba algo que eso no se ve ni en circo. Y todos los hermanos ahí llorando. Ese día, para predicar, yo no pude predicar. El culto ese día terminó a las 12 de la noche, porque los cultos en los anexos terminaban a las 9 de la noche. Nosotros a las 9 terminaban, teníamos que ir a la central. Y ese día, cuando la hermana vio una visión, vio el brazo del Señor, y ella viene y me cuenta, me dijo, dice que le diga a la iglesia. Yo cuando le dije a la iglesia, porque ella era
nueva y no le hice pasar al altar, pero yo lo dije. Cuando yo terminé de decir esas palabras, la gente comenzó a llorar y cayó la gloria de Dios. Comenzó a danzar la gente, hablaba en lengua. Un hermano profetizando se puso en la puerta y ahí llegó la gente. Yo decía con el micrófono: hermanos, ya cálmese, vamos a predicar. No, la gente seguía llorando. Lo intenté a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Los hermanos estaban pidiendo perdón, todos. Había unos inconversos que habían venido, varios, toditos estaban en el suelo llorando, porque yo dije se fueron. Y cuando voy porque eran bancas antes, y voy a esas bancas, nadie le decía, ellos estaban diciendo: Señor, perdóname, soy un pecador, y estaban llorando en el suelo. No hubo necesidad de decirle, predicación, acepta a Cristo, o sea, nada. Yo me acercaba, yo iba por todo, yo decía: Dios mío. Yo estaba tocando el acordeón, yo paré para ver si la gente seguía cantando y adorando y alabando. Y un momento ya no había alabanza, todo era adoración y alabanza, ya no se cantaba coros. Hasta las 12. Cuando ellos terminaron de pedir perdón, se me acercaron, me pidieron perdón, todos nos perdonamos. Yo hice la oración de despedida, pero le dije: hermano, yo escuché que siempre tiene que haber un mensaje. Y eran las 12. Abrí la Biblia, di un mensaje como del hermano Pablo, mensaje de la conciencia, rápido. Y los hermanos, nadie se quería ir. Hermano, tenemos que cerrar. Cerramos a las 2:30. Yo estuve una sola vez un culto de 2:30 en ese anexo. Gloria a Dios. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo visita a la iglesia. No hay, como usted acaba de compartir, ya no hay necesidad a veces de hablar mucho, sino que el mismo Espíritu Santo convence de pecado y toma el control. Y los inconversos caen rendidos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, pastor, ¿en qué momento es que usted ya se casa? Bueno, yo estuve ahí 4 años en San Juan, en la iglesia. Sí. Ya me enviaron a la selva adentro, porque eso está en la misma ciudad. Iquitos, la iglesia Yavarí era la central, y San Juan estaba como unos 45 minutos, algo así. Ahí era el anexo. Ya después era iglesia, y nosotros ya cuando compramos un terreno, porque esa iglesia, ese anexo era propio, y compramos un terreno. Y el pastor se alegró, compramos el terreno, compramos los materiales, todo para construir. Le digo: pastor, ya nos falta poco para construir. Están dando los fierros, cemento. Y ahí es donde el pastor me dice: no, dice mi papá que tienes que irte a la selva. Y yo le digo: pastor, pero que no voy a construir. No, me dice, otro ya va a construir. Y me dejó con ese deseo de que los hermanos se entusiasmaron. Y así fue. Bueno, me enviaron a Francisco Orellana, que era un lugar a 5 horas de Iquitos, 6 horas de Iquitos. ¿Más metido a la selva? Sí, a la selva ya ahora, porque esa era la ciudad. Monte ya. Claro. ¿Y ahí es donde usted se casa? No, todavía no. ¿Cómo es que usted se contrae matrimonio? Allá. Estuve 2 años y medio en ese lugar, que fueron una experiencia más grande que tuvimos ahí. Yo todavía estaba soltero. Estando 2 años y medio ahí en Francisco Orellana, que es el Napo, ya en una de esas que yo venía a traer mi informe económico cada mes, bueno, yo a mi esposa, juntos nos hizo el pastor Rodolfo González, pero siempre fue como una hermana, siempre nos mirábamos así. Y entonces las hermanas jóvenes siempre, como uno está en el ministerio, el pastor me decía: ten cuidado, ¿eh? Que las hermanas se pongan cerca por el ministerio, no por ti. Entonces, las jóvenes, yo compartía con las jóvenes, todo, pero mi esposa no tanto, porque ella paraba con su mamá y su hermana. Ellas son gemelas, 2 gemelas. Entonces, su mamá, ellos no eran tanto así del grupo de jóvenes, así, aunque estaban, ¿no? Pero yo con mi esposa solamente como hermanos, ¿no? Y un día así, su hermana misma, en un matrimonio que hubo en la central, me dice: oye, Rafa, ¿y tú cuándo te vas a casar? No sé, yo vengo orando y será en su tiempo, pero los años pasan, ¿ah? Y entonces yo le digo: bueno, no sé, pues ya llegará la
la idónea, pero sí estoy orando. Y entonces, entre broma y broma, le digo, bueno, entonces contigo pues nos casamos. Y dijo, no, es una broma. Y no sé, pero es que de ese momento, un hermano tenía una atracción por mi cuñada. Y entonces él me dijo, oye, estoy enamorado de fulana. Y entonces yo como que le había dicho esa broma, como que dije, bueno, eso es en mi carne, ¿no? Algo mío. Pero después un día la veo a las dos, y como eran idénticas, muchos hermanos se equivocaban, le decían el nombre de mi cuñada a ella, y a mi esposa le decían el nombre de mi cuñada. Los pastores se equivocaban. Entonces yo sí le identificaba a mi esposa por el diente, por un diente. Nada, eran idénticas. Yeah. Idénticas. Los hermanos se equivocaban. Yo sí me les miraba bien. Y en una de esas como que pensé que era ella, mi cuñada, y me acerqué y estuvimos conversando. Y como que quedó algo ahí. Ya yo me regresé y allá comencé a orar y la veían mientras oraba. Yo decía, no, pues eso es de mi carne, porque en mi mente estaba, yo decía, de mi carne. Pero ya empecé a orar. ¿Usted tenía más amistad con su cuñada que con No, con otro grupo de hermanas. Con mi cuñada, porque fue en ese momento del matrimonio. No, sí, por eso, o sea, usted podía conversar, digamos, más y le confundió con su cuñada, como que continuando la conversación. Sí, algo así. Y de ahí ya quedó en su mente. Sí, comencé a orar, ya, pero por mi esposa, bueno. Sí. Ya comencé a orar y hasta que hablé con mi pastor y le dije, y me dijo, ya, bueno, sigue orando, nosotros vamos a estar respaldándote. Hasta que ya yo, por ejemplo, me acercaba a mi esposa, yo no le decía nada, pero ya como que había una afinidad, ¿no? Y no nos decíamos nada, pero como que nos atraíamos, ¿no? Y ya los hermanos se iban dando cuenta también. Ya los hermanos se iban dando cuenta que yo más me acercaba a ella. Pues, ¿no? Había el grupo, pero yo no me ponía por este lado, sino me ponía casi al lado de mi esposa. Y a veces me ponía por allá como para que ella no se diera cuenta, pero sabían que ya había una atracción, ¿no? En mi corazón había pues deseo de que, bueno, yo un día tengo que casarme, y ya estaba orando por ella. Y ya le había dicho a mi pastor. Y ya pues un día mi pastor me dice, ya Rafa, anda, dile. Y entonces busqué el momento, un culto, terminó el servicio. Y entonces él me dijo, pues dile, pues, ¿no? Y yo voy, la busco a mi esposa, estaba con una hermana. Y entonces parece que fue de Dios, porque la hermanita, cuando yo llego, se les despega ese rato. Porque yo no creo que los pastores se hayan prestado para que diga, una vez que llega él, pero yo entendí que el momento que yo llego, la hermanita se hace como a 2, 3 pasos allá. Después se va más allá. Entonces yo quedé con mi esposa y ahí le dije de mis sentimientos. Y bueno, ella me dijo que también y me aceptó como enamorado. ¿Y se casaron? ¿Después de cuánto tiempo se casaron? ¿Nos casamos? Sí, o sea, de ahí, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó como un año. Al año nos casamos. ¿Y qué edad tenía más o menos usted? Yo estaba como con 31. Porque yo, hasta hermanos que se convirtieron en la iglesia de nosotros, se casaron primero que yo. Mis ovejitas, ahí en San Juan, se casaron y yo seguía soltero. Pero todo es el tiempo de Dios. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y ya juntos, ahora sí, ya casados, salieron a la obra. No, ya estaban en... Yo, mi último... la obra que estuve soltero fue en Francisco Orellana. Ya, Francisco Orellana. Y vine acá a Iquitos, me casé en el año 94. Y de ahí ya yo, antes de casarme con mi esposa, yo le hablé de que tenía un llamado a otro país. Y ella me dijo que estaba dispuesta también a ir, sí, que ella también quería servir a Dios en la obra, porque ella le enseñaba a los niños en un campo blanco. Ahí le enseñaba a los niños. Y entonces yo le hablé de que yo, cuando ya éramos enamorados, yo le dije que tenía un llamado para un país. No le dije dónde,
Y él me dijo sí, que estaba dispuesta. Entonces seguí orando y Dios me habló de un lugar específicamente. Yo hablé con mi presbítero y al principio yo entendí que era él. Siempre me apoyó. Él me conocía, él sabía que yo nunca podía mentir, podía hacer algo para tratar de pues, conseguir algo humanamente. Y me respaldó siempre. Me dijo que iba a hablar con su papá, con el pastor Rodolfo. Habló. El pastor Rodolfo siempre por teléfono decía, no, está loco, él no va a ir a ninguna parte. Siempre yo entendía que era Dios que como que probándome. Porque siempre en el teléfono él me hacía escuchar en voz alta. Decía, no, ese está loco, ¿cómo va a ir a otro país? Y no, está loco. Entonces yo, si Dios me daba tranquilidad y calma, y él me decía que sí me iba a llevar a ese país. Y bueno, después hubo otras evidencias que ya no eran sueños, porque solamente con sueños a mi presbítero yo le podía hablar de sueños, pero después le hablé otras evidencias. Él se dio cuenta de que imposible que lo que yo le contaba, las cosas que me pasaban, que Dios me mostraba, él dijo, no, Rafa, esto es de Dios. Imposible las cosas que te están pasando. Que yo mandaba a comprar por decir, un fluorescente, yo estaba en la selva, un fluorescente de 40, me traía un fluorescente de 30, decía, hecho en Chile. O sea, la persona, yo le pedía un fluorescente de 40, me traía un fluorescente mediano que no daba, y yo decía, bueno, se equivocó. Entonces me hacía ver el Señor y decía, hecho en Chile. Yo, si Dios me habló de ese país. De varias formas que yo le dije, el pastor dijo, no voy a hablar con mi papá. Entonces ya cuando nosotros nos casamos, vinimos a Lima a una convención, y el pastor, cada vez que yo me acercaba después que terminaba cada culto de la convención, iba a acercarme, él me volteaba, el pastor Rodolfo, y no dejaba, porque yo también estaba en el altar, como yo era licenciado, predicador licenciado, subíamos arriba al altar. Entonces terminaba el culto, entre pastores se saludan, yo estaba también atrás ahí, estaban los oficiales internacionales, todo. Yo me iba acercando al pastor Rodolfo, él me miraba, como era alto, me miraba y se volteaba, se agarraba, no dejaba que yo le hable. Yo venía a esa fecha ya había comprado mi pasaje todo para viajar a Chile. El último día de la convención, el pastor, mi presbítero, dice, anda, corre, este es tu día, si no, ya no va. Entonces el pastor, yo trato de buscarlo. Cuando él me tiene al frente, ya sabe que ya no podía ir a dónde. Y entonces me acerqué, lo abracé y le digo, pastor, ya tengo mis pasajes para Chile. Y entonces él me mira, hijo, vamos allá a conversar. Me llevó a la oficina. En ese tiempo estaba la hermana Imelda Rojas, que era su secretaria, y me dice, bueno, chico, si tú tienes que ir a ese país, mira, ahí en Chile son racistas. Ahí en Chile tú no encajas. Allá no hacen campañas. Allá te vas a estancar. Allá no hacen confraternidades. Allá las iglesias son pequeñas. Y él había visto mi recorrido en la selva, todo el trabajo, en los diferentes lugares donde la obra Dios me había respaldado, a la gloria de Dios. No te conviene, hijito. Quédate ahí con Elías, sigue trabajando ahí. Hay mucho que hacer en la selva. Yo digo, pastor, pero Dios me ha hablado. Y sí me ha dicho Elías todo, pero mira, vamos a una cosa práctica. En Argentina necesitamos varones como tú. Mira, ahórrate el pasaje, te vamos a pagar el pasaje para ti, para tu esposa. Ida y vuelta, cuando ya tú quieras venir, el pasaje está ida y vuelta. Te necesitamos en Argentina. Yo hablo con el supervisor de allá y de frente vas a una obra. Entonces yo le dije, no, pastor, es que a mí Dios no me dijo Argentina, sino Chile. Entonces el pastor se paró y dijo, Imelda, hazle su carta, se va a Chile. Hicieron la carta, agarré rápido, y el pastor ahí lo anunció en una reunión. Estaban los pastores. Bueno, Rafael Pecho con su esposa se van a Chile. Todos se sorprendieron, oraron por mí, salimos con mi esposa, viajamos a Chile. Pero sí fue por un llamado de Dios. Amén.
Y allá en Chile ya había movimiento, entonces ya, movimiento misionero mundial ya había, aunque sea una iglesia pequeña, o no había nada. Sí había, porque cuando Dios me llamó a la obra, yo busqué en la revista Impacto, y en la última revista Impacto ahí estaba el supervisor con su esposa, a su lado tenía 3 y a este otro lado 2. Ese era todos los obreros en Chile. A 5 nada más. Entonces, ¿y cuánto tiempo estuvo en Chile? En Chile estuvimos alrededor de 5 años. Nosotros llegamos en el año 95, el 2000 estábamos regresando. Pero allá en Chile, como le digo, ¿no? O sea, yo no fui por conocer. O sea, Dios me llevó a ese país. ¿Y nos puede compartir cómo fue su trabajo allá en Chile? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que le marcó más? Claro, no llegamos de frente a la obra. Estuvimos esperando, porque no había un lugar específicamente para que nos mande a nosotros, y estuvimos en casa del supervisor casi alrededor de 3 meses, y de ahí nos enviaron a la obra. Pero en ese lapso de 3 meses, la obra en Chile, la más grande, que era del supervisor, en una dominical llegaban a 55. El año 95, eran 55 personas, o 60, pongámosle. Eso era lo que era la obra en Chile, la iglesia central. Y luego, a los 3 meses nos enviaron a un lugar y llegamos allá. Fue el supervisor con otros pastores también, nos llevaron nuestras cosas. Bueno, nosotros fuimos con ropa nada más, con ropa encima. Y allá los hermanos se desbordaron, nos dieron sillas, juego comedor, camas, colchones, todo. El pastor hizo un llamado y después dijo, mire, acá hay como para 3 misioneros. Vamos a dejar para los misioneros que vengan, porque los hermanos se desbordaron y nos dieron una parte para nosotros recién casados, todo lo que necesitábamos. Y nos llevaron allá, nos establecieron. El pastor de allá nos dijo que habían 20 personas. Cuando llegamos eran 20 menos 0. Eran 2 personas nada más que habían. 2 personas más habían en esa obra que le habían puesto a usted. Sí, dijo que había 20 y no había 20, habían 2. O sea, 20 porque él invitaba de todas las iglesias y hacía culto de todas las iglesias, pero no eran miembros de la iglesia. Y eran 2 abuelitas. 2 abuelitas. Y una de ellas prestadita, porque ya después al mes se regresó a su congregación. Casi siempre cuando hablan en un anexo parece que los abuelitos están ahí. Sí, siempre. Siempre. Son las más fieles. Las más fieles. Pero una de ellas fue infiel. Una que regresó a su iglesia. Amén, gloria a Dios. Entonces, pastor, empezó a trabajar ahí con esa ancianita. Sí. ¿Cómo empezamos ahí? Lo bueno que cuando yo estaba en la iglesia central de Chile, de Santiago, porque a mí me enviaron a Quillota. Allá una hermana me dijo, pastor, si usted sale a la obra, yo le regalo un acordeón. Y me regaló el acordeón. Entonces, cuando llegamos allá, yo sabía que el acordeón es bien bullero, llama la atención. Y nuestros cultos, por ejemplo, eran con esas 2 ancianitas al principio, como les digo. Pero la gente pasaba porque era la bulla, el acordeón. Entraban algunos y a veces las hermanas decían, hermana, mira, usted tiene un familiar enfermo, nos avisa y vamos a su casa. Nos invitaban, íbamos a su casa, hacíamos un culto ahí, cantábamos, orábamos por la persona y así venían. Ahí está mi esposa. Nosotros a los 3 meses éramos 35 personas. A los 3 meses, pero salíamos a las calles a predicar. Salíamos a los cerros. Había una parte de un cerro que íbamos los lunes con mi esposa. Nos íbamos hasta tarde porque allá había culto de martes a domingo. Y los lunes nos íbamos para allá. Pero en las tardes decía, hermano, ¿usted quiere que haga su familia en conversa? Yo puse culto ahí. Se abrían así hogares, hacíamos culto, se convertían, ya iban llegando. Por eso que a los 3 meses ya comenzamos la casita se llenó, el lugar se llenó. Venían otros de unos lugares un poquito lejos, unos hermanos muy fieles de un pueblo lejitos, venía con su familia puro sábado y domingo. La gente se convertía por situaciones, sabe que la gente del mundo tiene mucha necesidad. La necesidad, nosotros mismos cada día necesitamos del Señor ir a fortalecernos, a edificarnos, pero la gente del mundo tiene muchos problemas
difíciles, y es en el hogar donde tú puedes descubrir y entender los problemas de las familias. Yo hacía culto en hogares y me daba cuenta de los problemas, me contaban, se convertían, lo llevábamos a la iglesia. Hacíamos campaña una vez al mes, en un frío intenso. Ahí está la parte de la Concagua. Quillotes, conocido como, es un valle, de ahí sale la fruta al mundo entero. Nosotros llegamos a un lugar donde la fruta sale al mundo entero, todo tipo de fruta chilena, ese valle, de ahí salen todas las frutas que se exportan, que se importan. Y en ese lugar es donde nosotros comenzamos a ver cómo la gente comenzó a llegar. Se llenó el lugar completamente. A los 3 meses teníamos 35 personas. Allá no había confraternidad. Yo le comencé a decir al pastor que se puede hacer confraternidades, y nos íbamos a las confraternidades como una cúster. Los hermanos nos íbamos a Santiago, que estaba a 2 horas. Íbamos a las confraternidades. Comenzaron a llegar personas que habían estado en drogas, policías que habían estado con deseos de matarse, situaciones. Llegaron, se convirtieron, Dios comenzó a restaurar familias, y yo comencé a darme cuenta que había gente que quería servir a Dios. Decía, pastor, yo también quiero ser pastor. Amén, hermano. Y comenzamos a prepararlos. Hemos estado ahí casi al 5.º año. Un día orando, el Señor me habló y me dijo que mi tiempo se terminó ahí. Tienes que regresar. Pero yo dije entre mí, yo conozco la voz de Dios, y pensé que era el enemigo. Ahí por primera vez yo dudo que si era Dios o no, y entonces al siguiente día nuevamente orando me habló. Entonces a mí una hermana, prácticamente un día estábamos con mi esposa en su casa, y me dice, pastor, ¿cuánto tiene en su bolsillo? Yo lo que tengo a usted le voy a dar un carro. Tengo un carro ahí que no lo uso, que era mujer. Lo que tenga ahí para la cochera, yo saqué, tenía casi en pesos chilenos, como algo de $45. Ya deme eso, pastor, ese carro, ahí está la llave, ese carro es suyo. Recién había pasado eso, y el día anterior ya había tenido esa experiencia de que el Señor decía que mi tiempo se había terminado ahí. Tú cumpliste. Y yo, cuando me doy cuenta que habían personas que en Chile me decían, pastor, usted acá ha trabajado como rompiendo la roca. Y yo lo escuchaba, pero no me concientizaba tanto. Y ahí me venía a la mente todas las cosas que habíamos recorrido, campañas en pleno invierno. Se convertía en un hito. Una campaña se convirtió en ese uno era como un oro, porque le íbamos a buscar a su casa. La traíamos. Allá al chileno hay que traerlo así, si no está bien convertido. Cuando está convertido de corazón, no tienes que traerlo, solito viene. Pero había algunos así, que nos tocaba ir a traerlo a su casa. Hasta que ya cuando se afirmaban, ya pues, ahí quedaba. Pero una campaña que yo mismo tenía que hacer con los hermanos, edificar el altar, desarmarlo, armarlo, desmontarlo, poner las sillas, subir arriba, presentar al predicador, embarcarlo al predicador, y luego nuevamente venía a desmontar todo, y lo hacía con 2, 3 hermanos y hasta hermanas en nuestro principio. Amén. Pero fueron experiencias muy bonitas. A veces pensamos que el pastor o el predicador solamente su trabajo es subir al púlpito y dar un mensaje, nada más, ¿no? Pero como usted acaba de compartir, el pastoral es eso, ¿no? Ir a las almas, como lo hacía Cristo, a las calles, a las ciudades, subir cerros, si es que se tiene que subir cerros, ¿no? Trabajar a veces hasta uno solo, ¿no? Y a veces con los que hay, como acaba de decir, con hermanas, ¿no? Trabajos, digamos, que demandan fuerza. Es fuerza. Y cuando se despidió de la iglesia de Chile, ¿cómo decía? Había muchas personas, y ahí es donde me recordé lo que el pastor Rojo dijo, que allá tú no encajas, me dice. Allá la gente, en verdad, los chilenos son gente blanca, gente de ojos verdes, los hermanos, los pastores. Ahí no hay un triqueño así. Me acuerdo que una vez habíamos salido con un supervisor en Santiago, y me dice, acá, mira cómo lo están mirando. Pasaban unos brasileros en bermudas, toda la gente se voltea así, se volteaban a mirarlo, pero, o sea, ni siquiera de reojo.
como que están viendo un extraterrestre, porque eran piel morena, ellos son blancos, gente blanca. Pero lo bueno que con los pastores de allá, cuando se trataba algo así, de eso, ellos me decían, oye, pero tú sí caes bien donde sea, me dicen. No sé, pero tú caes bien. Y justamente el día que nosotros nos íbamos ya a regresar, porque yo, el día que Dios me habló ya en una madrugada me habló y me dijo, hoy tienes que ir a decirle al pastor que tú vas a regresar al Perú. Yo me levanté y le dije a mi esposa, vámonos a Santiago, tenemos que hablar con el supervisor. Tenemos que volver. Yo no quería volver. Tenía el carro, tenían cosas nuevas, García me ha comprado. Un obrero, habíamos mandado a la obra recién una parejita, y habían otros que se podía enviar a la obra, porque esa era la idea, ¿no? Que nos formó el pastor Rodolfo. Y entonces yo decía, ¿cómo me voy a ir si un día que me vaya casi no he hecho nada? Pero el Señor me decía, aquí tu tiempo terminó, tienes que volver al Perú. Y entonces yo voy esa mañana, llego, y el supervisor no me esperaba, me dice, peruano, ¿qué haces por acá? ¿El supervisor era chileno? Sí, no, es colombiano. Ah, ya, colombiano. Colombiano. Le reciben. Y me dice, ¿qué haces por acá, peruano? A mí me decía peruano nomás. Y yo le digo, no, pastor, mire, quiero hablar con usted de algo muy serio. Estaba con mi esposa y le comienzo a contar la experiencia que he tenido, que yo me he resistido todo este mes, pues no me quiero ir. Me miró, se asustó. Me dice, peruano, si a mí Dios me habla, yo agarro mi maleta y me voy, porque ahorita ya estás en desobediencia. Ah, no, ándate a la embajada, saca las partidas de tus hijos. Yo tuve allá 3 hijos, nacieron allá. Saca sus partidas, sácale unas 4 de cada uno y vuélvete, porque no sea que Dios se desagrade. No, pastor, porque yo ya predicando ya no me siento igual. Por eso, porque estás en desobediencia. Yo no quisiera que te vayas, porque estás haciendo una buena obra ya, yo quisiera que sigas, pero contra Dios no se puede. Obedécele, me dice. Acá necesitamos más gente, no menos. Y yo también, yo sí quería quedarme. Yo sí quería quedarme en mi humanidad. Entonces, bueno, hace así como ya nosotros unos días más, regresamos aquí, le llamé al pastor Rodolfo cuando estábamos más o menos saliendo de Chile, le digo, mi pastor, le digo, estoy viniendo al Perú. Me dijo, hijo, ¿qué? ¿De visita? No, pastor, ya vengo del todo. Gloria a Dios, pero ¿cómo? Me dice. Y le digo, pastor, ¿le puedo contar? Porque es que de repente está ocupado. No, dime. Y le conté. Ya, mi hijo, mira, yo estoy en Europa. Te vas a regresar, vas a llegar a Tacna, y de Tacna vas a ir predicando a Moquegua, a todos esos sitios, llegas a Arequipa, y de ahí ya te vas a Lima. Hasta ahí ya nos encontramos. Ya yo voy a les voy a avisar a ellos para que te reciban, vas a ir predicando hasta Arequipa. Ya hasta eso yo estoy en Lima y acá ya te ubicamos en un lugar. Porque el pastor cuando fue para allá a una convención de Chile, el 98, 97, creo que se casó con la pastora Rita, ahí me dijo para volver. Y dije, no, pastor, Dios me ha llamado para acá. Allá, sí. El pastor seguía insistiendo un poco. Pastor, vuelve, le decía. Hijo, vamos. Y me dice, ¿cuántas almas tienes? 50. ¿Estás estancado? No, pastor, acá 50 es como 500, le digo. ¿Cómo va a ser 500, pastor? De verdad, acá tener 50 es como tener 500. Una alma para ganarse, pastor, cuesta. Ay, ya me gozo, me alegro, hijo. Y así pues llegamos acá en el año 2000, a Lima. Entonces, llegan acá en el año 2000 y vienen dejando la obra ya, y acá pasó tiempo todavía para que lo vuelvan a colocar. Me dijo que fue presbítero, fue en ese mismo año. No, nosotros llegamos en el año 2000 y me enviaron a Canto Grande. En Canto Grande estuve el año 2000 3 meses en una iglesia del 10 de octubre. Y estaba ahí 3 meses y el pastor Rodolfo luego me dijo, vas a ir a Surquillo. Surquillo había un pastor ya anciano de edad y me mandaron ahí el año 2000. Creo que fue por el mes de abril ya.
me hice cargo de la iglesia de Surquillo. En Surquillo estuve 3 años, hasta el 2003. Experiencias grandes ahí también, hermosas. ¿En qué año fue que lo colocan como presbítero? Ya, el año 2003, terminando, me envían a Yurimaguas. Yurimaguas estuve hasta el año 2009. Y ahí tuvimos la oportunidad también de construir un templo. De ahí nos trajeron a Lima el año 2009. En el año 2010 he estado en otras iglesias de Canto Grande. En San Fernando estuve en Anexo. Después me enviaron a Mariscal Cáceres el año 2010. Tuve un año, casi 11 meses, hasta 11 meses, 2011. En 2011 me envían a Chosica. En Chosica era un anexo. Y como que yo también me chocó, porque yo he estado siempre en la iglesia, y me pusieron un anexo. Aunque anteriormente me habían puesto un anexo, pero igual yo asumí. Y entonces decía anexo, le digo, pastor, no, tú ponle ahí que es una iglesia, tú haces culto todos los días. Y ya bueno, llegamos ahí, era un grupo de unos 20 serían, sin exagerar. Y con ellos comenzamos a trabajar. Y bueno, allí un día invitamos a un presbítero, una campaña, nuestra primera campaña, y ahí también nos tocó armar el estrado, todo. Y el presbítero en un momento dado está predicando y dijo: Chosica un día será una iglesia grande, llegarán a todos estos pueblos. Yo dije amén. Le creía al Señor, fue algo así que salió, dije amén, Señor. La iglesia era pequeña. En ese momento, el único nexo que había en Chosica era el que usted estaba trabajando. Sí, ya era iglesia, porque le puse iglesia. Bueno, esa era la única que había en Chosica. La única. Chosica no es grande. Chosica no es tan grande, pero cuando tú sales de Chosica, viene Guarochirí. Y Guarochirí tiene 32 distritos. Y por la parte de la carretera central de Chosica para arriba, yo en el mapa, un día miré que yo podía llegar a 20 distritos de Guarochirí. Y yo dije un día, Señor, como yo escuché, dijo, un día van a llegar a todos los pueblos. Yo dije, Señor, un día permíteme llegar a esos lugares. Y un día en una convención, bueno, me dijeron, una convención, yo estaba inclusive por arriba, estaba en seguridad, y dice, el pastor de Chosica se va a establecer como un presbiterio que va a abarcar finalizando Chalacayo hasta Casapalca. Y yo sí en el mapa me acordé Casapalca, cerca de Ticlio ya. Y entonces yo no creía en realidad, porque ya bajé, porque me estaban diciendo que era un nuevo presbiterio y nosotros todavía la iglesia no estaba grande. O sea, pero no le habían comunicado nada a usted. No. Algo para usted fue sorpresa. Una sorpresa. Me anunciaron en la convención que ahora va a ser nuevo presbiterio. Nuevo presbiterio. Chosica. Chosica. ¿Y de ahí cómo empezó a trabajar ya después de lo que declararon presbiterio? No, ahora recuerdo bien. Ya habíamos entrado a algunos pueblitos. Se nos había abierto puertas en unos pueblos. Y ya estábamos entrando ahí. No teníamos obreros. Estábamos entrando, solamente nosotros íbamos a predicar. ¿A usted mismo? Sí, con un hermano. O dos íbamos, 2, 3. Y entonces se nos fue abriendo puertas en algunos lugares. Y bueno, ya para resumir, fue pasando el tiempo y Dios nos fue abriendo puertas solos en diferentes lugares, distritos de ahí de lo que es Guarochirí. Porque como digo, Chosica es chico. Abrimos en Ricardo Palma, eso Guarochirí, Santa Eulalia. Seguimos avanzando así. Santiago de Tuna. Pueblos para arriba que se nos comenzó a abrir las puertas. Y en cada lugar ya íbamos poniendo obreros en cada lugar. Nosotros llegamos a casi tener 23 iglesias en toda esa zona.
Cuando se compró el cine allá en Chosica, un cine se compró, fue el pastor Rodolfo. Y bueno, ahí hicimos que se saludara a los obreros de cada lugar y entonces de cada pueblo que estaban trabajando. Bueno, como le digo, llegamos a entrar a 25, o sea, hicimos 25 iglesias, establecimos, 20 con la iglesia central. Amén. Y así fue, ese fue el trabajo que hizo. Que hicimos. Que Dios hizo, ¿no? Permitió llegar a esos lugares. Porque a través de su vida y de los hermanos que estuvieron acompañándonos. Porque eran lugares lejos. Sí. Es serranía. Casapalca, me acuerdo que cuando llegamos allá, el obrero al que le dijimos era un hermano soltero, hoy es un hermano licenciado. En ese tiempo era un muchachito. Y cuando yo le hablé al pastor de San Mateo, le digo, siervo, ¿qué tal si lo mandamos a él a Casapalca? Hay una puerta abierta. Ahí vamos a decirle, le dijimos, dijo, amén, pastor. Y lo enviamos a este jovencito y bata con terno, lo llevó a la convención, pastor, estas son las almas. Y yo dije, no, este tiene llamado. Y como le digo, hoy es un siervo de Dios que ya está en la obra, firmado, firme. Él nos contó historias tremendas allá, es un frío horrible. Y la experiencia cuando yo lo fui a establecer, era un micrófono Shure, y yo lo agarraba, como que agarraba un hielo. Estaba predicando, me lo pasaba para acá, me lo pasaba acá, se me adormecía la mano y lo pasaba acá, y todo el culto así pasándome el micrófono completamente helado, un hielo terrible. Y como le digo, ahí pues la gloria, ese era el límite, o sea, llegamos hasta el límite donde dijeron ellos, ahí se estableció la obra. Gloria a Cristo, gloria a Dios, amén, siervo. Dios es grande y el tiempo es corto. Ahora, ¿dónde está pastoreando? Bueno, actualmente estamos en la iglesia de Chaclarríos. Ya tenemos 5 años ahí con mi familia sirviéndole al Señor. Y estamos contentísimos, porque siempre donde llegamos, siempre hacemos familia, siempre tratamos de acercarnos, llegar a los hermanos, que en realidad la iglesia es una familia. Estamos felices ahí, sirviéndole al Señor. ¿Y ahí cuánto tiempo tiene ella? 5 años. Amén. Unas experiencias que le haya pasado en la iglesia Chaclarríos, que nos pueda compartir. Amén. Sí, bueno, en la iglesia de Chaclarríos, cuando nosotros llegamos, encontramos una iglesia, digamos, ya formadita. Los hermanos, ahí había estado el pastor Chumpitaz. Amén. Gente de fuego, que le gustaban las alabanzas. Y posteriormente lo reemplazó el pastor Saúl Arana. Y él tenía otro perfil, pero formó a la iglesia también con sus capacidades que Dios le había dado. Y entonces encontré una iglesia bien formadita. Pero yo llegué el año 2019, y a los 3 meses vino la pandemia. La pandemia. Mucha gente se fueron a diferentes lugares, pero mientras estuvimos nosotros, había restricción, no se podía salir a las 9, 10 de la noche. En ese tiempo, en la pandemia, si no hubiéramos hecho eso, creo que nuestra iglesia hubiera quedado completamente vacía, porque recuerde que hay gente que regresó a provincia, otros. Chaclarríos era una iglesia que venían de lugares lejanos, venían del Callao de lejos, venían de Canto Grande, se habían acostumbrado con el pastor Chumpitaz. Ellos no les importaba el tiempo, y cuando ya vino la pandemia, ya no podían congregarse, ya se habían buscado la manera de cuando nuevamente ya cuando ya no hay pandemia, ya cada uno se ubicó en sus lugares. Pero nosotros en ese tiempo que estuvimos en plena pandemia, una hermana nos cedió una casita así, pero un fondo largo, y ahí comenzamos en plena pandemia a hacer cultos. Y entonces era restringido, bien complicado salir en la noche. Nosotros hacíamos cultos de 7:30 a 9, 9:30 máximo. Y primero era un grupito, el dueño de la familia, el dueño de la casa, pues
con ellos hacíamos culto. Después comenzaron a venir otros hermanos, otros hermanos, y en la pandemia, como la gente moría, como que le daba miedo, venían ahí, nadie hacía culto, no había iglesia que hacía culto, todo era virtual. Nosotros hacíamos en una casa así larga y ahí se reunían, iba llegando la gente, se llenó eso, y ya como por el problema de infectarse y todo, porque se desinfectaban en la entrada todo, pero ya estábamos muy pegados, dijimos vamos a las calles, y salíamos a las calles, el culto en la calle, en las plazas. Serenazgo venía la policía, veía todo ese grupo, y entonces él decía, oiga, pero estamos predicando, ya, síganos hermanos, ¿sí? Y ahí nos ponían a predicar, ya no podíamos estar dentro, pero afuera tampoco nos aceptaban, pero a nosotros nos permitieron. Cuando pasó la pandemia, toda esa gente, ese grupo de gente, es la que no notamos otra ausencia de los hermanos que se fueron. Ah, ya, o sea, los hermanos que habían, por causa de la pandemia, tuvieron que acomodarse a su situación y los lugares más cercanos se dispersaron, como en Pentecostés con la persecución. Y las almas que ganaron durante la pandemia en los cultos que hacían, pues son los que ahora están congregando. Un grupo y los antiguos también. Amén, gloria a Dios. Dios siempre buscando la manera de que la iglesia se mantenga viva. Así es. Gloria al Señor. Amén, pastor. Y unas palabras para todos los matrimonios o los jóvenes que nos puedan ver desde las redes sociales, para hacer una reflexión sobre el ministerio pastoral. Bien, yo le aconsejaría, de parte del Señor, si alguien todavía no tiene en su corazón servir a Dios, también yo no quería hacerlo, pero yo creo que sería lo más importante en su vida, la decisión más vital de su vida, servir al Señor. ¿Por qué razones? Porque cuando tú sirves a Dios, Él mismo es el que te suple tus necesidades. Dios es el que te protege. Te enfermas, Él nos sana. Y estamos sanos y no enfermamos porque Él nos cuida. Servir al Señor es la causa más grande que hay, porque la satisfacción que recibe una persona del mundo, si es un ingeniero, le van a decir qué buen ingeniero, qué buen abogado, y la gloria es para ellos. Cuando estamos sirviendo al Señor, primeramente el hecho de que Dios nos escoja siendo personas que no somos merecedores, que nos escoja, que no somos ni siquiera ministros pasajeros, sino somos ministros de Él, que estamos al servicio de Él, que vivimos para Él, y que, como digo, no deberíamos ni siquiera pensar de que Él nos haya escogido, pero bueno, su amor, su misericordia ha sido tan grande que le aconsejo que ustedes sirvan a Dios, que busquen la dirección de Dios, y que un día, si Dios los llama, no tengan miedo, no tengan temor. La vida cristiana no es una aventura, es una bendición grande. Tú donde vayas, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Te vas a dar cuenta la satisfacción que da cuando tú veas un alma que se convierte, una persona libertada, un enfermo que Dios sigue haciendo milagros. Eso es lo que trae satisfacción a un pastor. Una persona que se apartó, regresa al camino del Señor como un hijo pródigo. Todo eso es, yo creo que la satisfacción más grande que recibe un pastor. Vas a ser señalado, van a murmurar, te van a criticar. Todo eso es así. Nadie va a escapar de eso. Pero también recuerda que hay un Dios que siempre te va a ministrar, te va a fortalecer, te va a ayudar a poder sobreponerte a todas esas situaciones. Así que adelante, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Amén, pastor. Gracias, agradecemos, ¿no? Todo el equipo de Vivencias Pastorales. Agradecemos su visita, que se haya dado el tiempo. Nos honra a nosotros poder escuchar un testimonio de bendición. De bendición. Entonces, para despedirnos, quisiera compartir este pasaje bíblico que dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Nos vemos en el próximo episodio de Vivencias Pastorales. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga.